Bueno, bienvenido, Seba. Voy a intentar hacer breve la presentación para no sacarte más de tu tiempo. ¿Sí? El máster Dale. Sebastián del Rosso, magíster en Fisiología de Ejercicio y Rendimiento Humano por la Universidad Católica de Brasilia, doctorando en Ciencias de la Salud, revisor de numerosas revistas prestigiosas como el Journal de Sport Science, Ergonomics, Plus One and Human Movement, y profesor de bioestadísticas en los cursos de especialización en medicina. Hoy nos va a hablar de los factores fisiológicos asociados a las estrategias de pacing durante los eventos de carrera de media y larga duración. Con ustedes, Sebastián del Rosso. Bien. Buenos días. Antes que nada, bueno, agradecer por la invitación a participar en este simposio con tanta gente que conozco y que es muy querida y que admiro realmente por el trabajo que hacen en todos los ámbitos. No los voy a nombrar a todos porque no me voy a olvidar de alguno, entonces por ahí se ofende, pero los conozco a casi todos y realmente admiro el trabajo que hacen. Así que bueno, poder compartir el espacio con gente de tan alto nivel para mí es un honor, y bueno, agradecerles a ustedes por haberme invitado también a participar del simposio y poder hablar un poco de lo que uno hace y uno trabaja, ¿no es cierto? Recién Dardo estuvo dando una magnífica charla respecto de cuestiones asociadas al entrenamiento de fuerza y llevó a la práctica. Lo mío no va a ser tan práctico porque yo me dedico más a la fisiología, así que me van a tener que aguantar. Pero bueno, la idea es explicar algunas cuestiones. Lo que no veo en pantalla es el PowerPoint, no sé si lo tengo que compartir yo. Sí, toca abajo el botón verde. Está bien, no, sí, pero pensé, como lo había mandado, pensé que lo compartían ustedes, por eso Ok, ni siquiera lo tenía abierto. Dame un segundo. dale nomás. Entonces, bueno, decía que la idea es un poco hablar, mientras se abre el PowerPoint, de los factores fisiológicos relacionados con el pacing, y nunca creo que las casualidades, ¿no? Justamente hablar de pacing cuando ayer Joshua Cheptegei batió el récord en los 5.000 metros, o sea, en la Diamond League. Así que vamos a ver si entendemos por qué pueden hacer esas cosas y qué es lo que hacen estos monstruos del atletismo para poder conseguir esas hazañas. Así que, está, share screen. Bien, me dirán si se ve bien. Bien. Falta iniciar la presentación y ya estamos. Sí. Vámonos, ahí está. ¿Ahí está bien? Buenísimo. Apago la cámara y Bueno, cualquier cosa me avisas y te ayudo. listo. Entonces, bueno, como decía, la idea es un poco hablar de los factores fisiológicos asociados al pacing durante carreras de media y larga duración y entender de qué manera, o sea, particularmente estos corredores utilizan, sea en forma consciente o inconsciente, a través de diferentes mecanismos fisiológicos, diferentes modos de administrar su reserva fisiológica durante una carrera. Y nombraba recién el caso de que justo ayer se batió un récord mundial y me puse a ver los registros de pasadas de cada una de las pasadas de 1.000 metros en los 5.000 metros. Y se vuelve a repetir, se ve que repite las estrategias de pacing que uno ve en estas carreras. Y esto no es caprichoso, o sea, tiene una explicación de por qué se utilizan estas estrategias de pacing, porque son las que funcionan, ¿sí? Pero además, no solo es que se sabe que funcionan y uno las entrena para que sea así, sino que además los diferentes sistemas nos dan información que hace que esas estrategias sean las más efectivas. Y esa es la idea de explicar durante la charla de hoy. Primero tenemos que entender cuáles son los factores que determinan el rendimiento de resistencia en los eventos de endurance. ¿Sí? Particularmente yo voy a hablar de carreras de media y larga,
¿sí? Porque es lo que más trabajé, pero se puede aplicar a otras disciplinas como el ciclismo o el remo, la natación de larga distancia, ¿sí? Obviamente con algunas diferencias. Pero básicamente en los eventos de resistencia hay 3 cuestiones a tener en cuenta, que es primero, el elevado débito cardíaco, ¿sí? Y una alta tasa de transporte de oxígeno hacia los músculos, que tiene que ser de esta forma, porque necesitamos obviamente poder extraer oxígeno para poder utilizarlo a nivel mitocondrial para generar ATP en forma continua, ¿sí? Una capacidad de mantener un alto porcentaje del consumo máximo de oxígeno, al que a veces le llamamos umbrales, aunque el tema de los umbrales es bastante engorroso por todas las definiciones que tienen, pero básicamente es justamente eso, una capacidad de mantener un alto porcentaje del consumo de oxígeno por periodos prolongados, ¿sí? Y una alta capacidad para realizar movimientos de forma eficiente, es decir, una economía de carrera importante, que es lo que tienen sobre todo los corredores de media y larga de alto nivel, ¿sí? En general se han propuesto 3 factores como los factores principales que pueden determinar el rendimiento en carreras de media y larga duración. Uno de ellos es el consumo máximo de oxígeno, aunque no es el más importante el consumo máximo de oxígeno. Y va a depender un poco de la prueba, ¿sí? O sea, a medida que nos movemos, tal vez en la prueba en donde el consumo máximo de oxígeno pueda ser importante, es de los 5.000 o tal vez un poco más abajo, ¿sí? Y si nos movemos de ahí para un lado y para el otro, el VO2 máximo empieza a dejar de ser importante. Que ha mostrado correlaciones de entre 0,61 y 0,80 según el nivel del entrenamiento. El tema del VO2 máximo es que para alcanzar altos valores de VO2 máximo se debe tener predisposición genética. Hay una parte que es entrenable, otra parte requiere de tener los genes necesarios para alcanzar elevados valores, y obviamente el estímulo de entrenamiento, ¿no es cierto? Dependiendo del estímulo de entrenamiento se podrá o no mejorar. Decía que es de menor importancia para eventos de mayor duración, ¿sí? Y hay datos que muestran que una mejora de aproximadamente el 5% en el VO2 máximo está relacionada con una reducción del 2,7% en eventos de 800 y 3,9% en 1500. El umbral anaeróbico, por el momento le vamos a llamar umbral anaeróbico. Tiene muchos problemas hablar de umbral anaeróbico, inclusive la denominación de anaeróbico también tiene problemas, pero como en la literatura se sigue utilizando umbral anaeróbico, lo vamos a dejar de esa manera, ¿sí? Quiero aclarar que es muy complicado hablar de umbral anaeróbico porque es algo que es protocolo dependiente, los mecanismos detrás del umbral anaeróbico no están del todo claros, pero bueno, como es una terminología que se suele utilizar, lo dejamos de esa manera, ¿sí? Es más importante en pruebas de mediana duración y de larga duración hasta la media puede llegar a ser hasta la maratón, tiene correlaciones de 0,40 a 0,89 dependiendo de la prueba, ¿sí? Mayor entrenabilidad que el consumo máximo de oxígeno, sin embargo la importancia depende de la duración del evento, y es un buen factor de predicción para eventos de carrera, pero, como decía, el tipo de umbral es también importante, ¿sí? Como este umbral es protocolo dependiente, si nosotros hacemos pruebas en donde un test donde el protocolo sea de incrementos en la carga muy corto, el umbral se va a ir más pegado al VO2 máximo, y si lo hacemos de la forma inversa, el umbral va a bajar, por eso va a depender mucho del tipo de umbral que se use, y además del método que se use para determinar el umbral, y si hablamos de umbral ventilatorio, umbral de lactato, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La economía en los últimos tiempos ha recibido mucha importancia y mucha atención por parte de los investigadores, ¿sí? Tiene correlaciones de entre 0,65 y 0,87. Cuando hablo de correlaciones, obviamente uno tiene que tener en cuenta que una correlación no significa causa-efecto, simplemente es una asociación entre dos covariables,
Y es un mejor pronosticador para eventos más largos, ¿sí? De hecho, lo pudimos comprobar en datos que voy a mostrar posteriormente, en donde durante pruebas, por ejemplo, de 10 kilómetros, la economía de carrera no es un factor importante, ¿sí? Tal vez se vuelva más importante para pruebas de 20 kilómetros, de media maratón y maratón. Hay una variación importante en la capacidad predictiva debido a la variación entre individuos y debe considerarse además la economía de carrera a velocidades del VO2 supramáximas y además obviamente tiene que incorporarse la masa corporal en la consideración de este factor, porque es una cuestión importante. Otros posibles candidatos son, por ejemplo, el suministro metabólico anaeróbico, ¿sí? Podemos hablar de el déficit acumulado de oxígeno, aunque no hay demasiada evidencia, porque bueno, los modelos que se utilizan no son demasiado precisos para poder hacer alguna predicción, y las medidas funcionales de la potencia anaeróbica son útiles para eventos cortos, pero no tanto para eventos de mayor duración. La velocidad del VO2 máximo es generalmente olvidada hace un tiempo atrás, hoy tiene mucha más relevancia. La velocidad aeróbica máxima o la velocidad del VO2 máximo, de acuerdo al autor al que nos vayamos a referir, es un muy buen parámetro porque combina en sí mismo a la economía de carrera, ¿sí? Entonces, y a factores neuromusculares. Y eso hace que sea un muy buen pronosticador en las poblaciones con VO2 máximo, por ejemplo, homogéneo y heterogéneo. Es más fácil de medir que el VO2 máximo, ¿sí? Y obviamente por eso muestra correlaciones importantes en comparación con el consumo máximo de oxígeno. La antropometría y la masa corporal, hay poca evidencia de la talla o ancho de los huesos, la circunferencia, porcentaje de masa corporal, de grasa corporal es un factor importante y de hecho nosotros hemos observado que tiene correlaciones muy altas con el rendimiento en pruebas, por ejemplo, con los 10 kilómetros, sobre todo en atletas ya de un calibre importante. De hecho, nosotros hicimos un análisis entre atletas, que lo voy a explicar después, pero es con un análisis de clúster, que se llama, en donde separamos a los atletas por nivel de rendimiento. Y aquellos que tenían mejor nivel de rendimiento, de hecho ese grupo tenía una media para los 10 kilómetros de 33 minutos, o sea, no son super elite, pero son de buen rendimiento, mostraban una correlación con el rendimiento en los 10 km de aproximadamente 0,90, es decir, una correlación alta con el rendimiento. Y se relaciona respectivamente con la relación potencia-peso y la economía, por eso es importante tenerlo en cuenta. El volumen y la distancia de entrenamiento también es un buen pronosticador del rendimiento en pruebas de endurance. Nosotros hemos visto, y sobre todo, insisto, en atletas bien entrenados, ¿sí? Tiene una correlación importante con el rendimiento. En 10 km, el volumen de entrenamiento, nosotros tuvimos correlaciones de arriba de 0,8, que ya son importantes, 0,85 con el rendimiento, o sea que el volumen es un factor importante, y obviamente los factores del sistema nervioso central y la fatiga, ¿sí? El VO2 máximo no se alcanza en cualquier evento, como lo mencionamos, ¿sí? Y medidas como la economía o el umbral anaeróbico no son específicamente con los mecanismos de fatiga en duraciones de 1,40 a 10 minutos. Entonces, sabiendo que en parte tenemos a los tres factores más importantes, como son el VO2 máximo, la economía y el umbral, ¿sí? Podríamos decir, ¿qué otro factor puede limitar el rendimiento en eventos si no es la capacidad aeróbica? O sea, si dejamos de lado la capacidad aeróbica, que sabemos que tiene es un factor importante, ¿qué otro factor podría limitar el rendimiento? Bueno, es posible que la regulación del reclutamiento en los músculos y las estrategias de pacing estén reguladas a partir del sistema nervioso central, a partir de diferentes mecanismos, ¿sí? De feedback, sobre todo a partir del mecanismo de feedback
neuromusculares que pueden afectar de alguna manera las estrategias de pacing. Perdón, pero mi voz hoy no está en gran forma, no sé si se nota, pero bueno. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de pacing o cuáles son las estrategias de ritmo de carrera que se utilizan en general en los diferentes eventos de endurance? En primer lugar, tenemos que entender que el rendimiento va a depender del ritmo de carrera, ¿sí? Es decir, de acuerdo a la prueba y a la máxima producción de potencia o velocidad que puedo mantener durante la competencia, voy a establecer un ritmo de carrera y eso va a estar asociado con el rendimiento, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de ritmo de carrera o pacing, me voy a referir a directamente, voy a usar la palabra pacing simplemente porque es más corta, ¿sí? Son los mecanismos involucrados en la distribución de la velocidad durante una competencia. Y cuando hablamos de estrategias de pacing, hablamos de la táctica adoptada por los atletas desde el inicio de una prueba para distribuir la tasa de trabajo durante la competición y así contrarrestar la fatiga prematura y mejorar, obviamente, el rendimiento. Lo que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad global de un atleta durante una tarea locomotora depende de numerosos factores entre los que se incluyen la potencia mecánica generada, el impulso o la energía cinética, el grado de fuerzas resistivas experimentadas, resistencia a arrastre, que son menores en la carrera, obviamente, si lo comparamos tal vez con el ciclismo o con la natación, ¿sí? Y que pueden llegar a afectar la velocidad global. Y cuando hablamos de velocidad global, ¿sí? Tenemos que indicar que si bien, por ejemplo, hoy tenemos a los GPS que permiten la medición de la potencia mecánica, ¿sí? Lo importante es que el término pacing se refiere más precisamente a los tiempos de rendimiento o a la velocidad y no tanto al trabajo mecánico o producción de potencia. Hay diferentes estrategias de pacing, ¿sí? Que se han establecido en la literatura en relación con diferentes pruebas. Por ejemplo, tenemos las pruebas que se llaman all-out o las estrategias de pacing all-out, que son las clásicas de eventos de velocidad, en donde el atleta tiene que dejar todo, ¿sí? Y básicamente no guardarse nada desde el inicio de la prueba, ¿sí? En donde si ustedes se observan, no sé si se ve mi cursor, porque yo señalo, si me confirman si se ve el cursor. Bueno, supongo que sí. Entonces, donde se ve que la producción de potencia se reduce continuamente desde el inicio hacia el final de la prueba, ¿sí? Habrá atletas que podrán mantener más, podrán mantener menos, pero digamos, la idea es all out, es decir, salir al máximo y dejar todo en los primeros, desde el inicio de la prueba. Después tenemos estrategias de pacing negativo, ¿sí? En donde mantengo una velocidad relativamente baja desde el inicio para poder realizar un aumento en la velocidad hacia el final, ¿sí? Estas son algunas estrategias, por ejemplo, que se han observado durante pruebas como ciclismo en 3.000 metros, ¿no es cierto? En donde lo que se observa es, se mantiene una cierta producción de potencia para hacer un sprint final al final, ¿sí? Y después, las estrategias de pacing positivo, no sé si se podrá correr esto aquí, sí. De pacing positivo, ¿sí? En donde hay una caída continua, ¿sí? En este caso es lo que se muestra es la frecuencia cardíaca, pero básicamente está asociado, eso va a estar asociado con la velocidad de carrera, ¿sí? O de diferentes pruebas, porque esto es en triatlón, en donde tenemos la primera parte es natación, ciclismo y carrera, en donde hay una caída continua, ¿sí? A lo largo de toda la prueba. Pero básicamente en pruebas de mediana y larga duración lo que tenemos son estrategias de pacing que se llaman en forma de J o en forma de U o de J invertida, ¿sí? La más común es la forma de J, ¿sí? La que se ve acá, en donde, o tal vez
un poquito más aplanada, ¿no es cierto? Acá están como un poco exageradas, pero aquí se ven, estos son datos directamente sacados de la IAF, ¿sí? En donde se toman, como publican los parciales en diferentes pruebas, se puede hacer un análisis de pacing. Entonces, lo que tenemos acá son pruebas como, por ejemplo, los 800, los 5000, los 5000, los 1000 y perdón, dije mal. Son los 800, la milla, los 5000 y los 10.000 abajo de todo. ¿Sí? Y fíjense como en general, ¿sí? Se parte el pacing en el primer kilómetro, sacando los 800, ¿no? Pero, y tal vez la milla, pero si analizamos los 5000 y los 10.000, la estrategia de pacing es tiene una salida rápida durante el primer kilómetro, ¿sí? Después el pacing como que se acomoda, la velocidad se acomoda, se trata de mantener relativamente constante y se hace un sprint final o un aumento de la velocidad final, ¿sí? Cuando hablo de sprint parece que hablara de casi una carrera de velocidad, cuando en muchos casos no lo es, pero se hace un end spurt, es en inglés, final, donde hay un aumento marcado de la velocidad, ¿sí? Fíjate que esto es el pacing en una prueba de media maratón, ¿sí? En donde está separado, por ejemplo, por medallistas, los que terminaron dentro del primer 5%, ¿sí? Y así sucesivamente, 6 al 10%, 11 al 15%, 16 al 25%, y básicamente se observa el mismo patrón con, ¿qué diferencia? Que aquellos con menor nivel de rendimiento muestran una caída mucho mayor o mucho más pronunciada en el pacing entre, por ejemplo, los primeros 5 kilómetros y el final, con un end spurt en el último kilómetro, básicamente, que se observa en todos los atletas, ¿sí? Y fíjense que eso ya nos señala cosas. La estrategia de que todos los atletas realicen lo mismo, pudiendo o no mantener mejor o peor la velocidad de carrera o el ritmo de carrera durante parte de todo durante el cuerpo, ¿sí? De la prueba, nos indica que tiene que haber algo que esté regulando eso. No solo el saber y el anticipar, y eso lo vamos a ver, hay una estrategia anticipatoria en relación con el pacing, ¿sí? Pero hay otros mecanismos que nos están indicando que adoptemos esa estrategia de carrera, porque todos la adoptan desde el el atleta de mayor rendimiento hasta el del peor rendimiento, ¿sí? Con algunas diferencias, que son, por ejemplo, poder mantener cierta tasa de trabajo. De hecho, los medallistas pudieron incrementar el pacing, por ejemplo, entre los 5 y los 10 km, pero después mostraron una caída de igual modo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos implicados en la distribución de la velocidad o la producción de potencia durante una competencia? Básicamente tiene que ver con efectos o mecanismos metabólicos, neuromusculares, biomecánicos y perceptuales, ¿sí? Y todos estos van a afectar las estrategias de pacing que se van a adoptar durante una prueba, ¿sí? Entonces, ¿qué es el pacing? El pacing es el resultado de la capacidad del atleta para mantener la mayor producción de potencia durante la velocidad o durante la competición. Lo que tenemos que entender es que en pruebas de media y larga duración, el atleta debe regular, ¿sí? la producción de energía para poder mantener la mayor producción de potencia posible, ¿sí? Durante toda la competición. Si el atleta sale muy rápido, y eso pasa muchas veces, se ve mucho sobre todo en los que tienen poca experiencia en correr eventos de larga duración, que salen muy rápido y obviamente después o abandonan, ¿sí? O tienen que tener una caída tremenda en la producción de potencia porque no van a poder, se han quedado sin resto para poder continuar o mantener esa producción de potencia durante el resto de la carrera, ¿sí? Y esto se logra por medio de estrategias que tienen como objetivo atenuar el desarrollo de la fatiga, ¿sí?
y por lo tanto la reducción de la tasa de trabajo. Lo que tenemos es una lucha constante entre los procesos de producción de potencia y los procesos que establecen la fatiga. Entonces tenemos que luchar continuamente contra la producción de fatiga. Entonces, ¿qué factores son los que influencian las estrategias de pacing? Y en primer lugar, si decimos que tenemos que luchar contra la producción de fatiga, tenemos que entender la fatiga. La fatiga es un mecanismo completo, es un mecanismo complejo, depende del sitio al que nos refiramos para entender qué es la fatiga. Generalmente se habla de fatiga central, fatiga periférica, y hay muchos factores. A veces no me gusta hablar de la complejidad de un fenómeno, porque muchas veces cuando no entendemos un fenómeno decimos, no, esto es muy complejo, pero créanme que la fatiga, lo que se ha escrito sobre fatiga es mucho. Hay factores metabólicos, neuromusculares, de intercambio iónico, que van a afectar la fatiga. Esta diapositiva la puse porque me gusta reconocer siempre a gente que ha contribuido al desarrollo de un campo de conocimiento. Ángelo Mozo, allá por 1800, en la época de la Revolución Industrial, comenzó a estudiar los efectos de la fatiga, ¿sí? De hecho escribió un libro que se llama La fatiga, y fue uno de los primeros en hacer valoraciones a nivel neuromuscular para comprender qué ocurría, ¿sí? Y por qué se fatigaban. En ese momento los trabajos se realizaban más que en atletas, eran con obreros, porque justamente era la época de la Revolución Industrial, y obviamente lo que querían saber era cómo mejorar el rendimiento de los trabajadores. Entonces se comenzó con el estudio importante, y por eso el reconocimiento. Michael Joyner define a la fatiga como una desmejora aguda en el rendimiento que incluye el incremento en el esfuerzo percibido, ¿sí? Fíjense que ya estamos hablando de una percepción, necesario para ejercer la fuerza deseada, ¿sí? Como una incapacidad eventual para producir dicha fuerza, ¿sí? Es decir, entramos a entender, por lo menos en eventos de media y larga duración, a la fatiga como la reducción en el rendimiento debido a un incremento de factores percibidos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Y obviamente, o sea, ese incremento en el esfuerzo percibido para ejercer la fuerza deseada, ¿no es cierto? Es decir, nos está afectando nuestra producción de fuerza. Es decir, el esfuerzo que percibimos en relación con la fuerza que queremos realizar, nos genera una incapacidad eventual para producir dicha fuerza, ¿sí? Y eso es uno de las cuestiones. La fatiga tiene, como les decía, tiene muchos factores que podemos analizar. De hecho, Avis y Lorsen establecieron una serie de posibles mecanismos en donde podemos hablar de modelos de fatiga cardiovascular, a ellos le llamaron cardiovascular y anaeróbico, ¿sí? El modelo de depresión de sustratos y de suministro energético, el modelo de fatiga neuromuscular, el modelo donde aparecen los traumas musculares, los microtraumas que suelen aparecer durante una prueba, durante cualquier ejercicio, el modelo de fatiga biomecánica, el modelo termorregulatorio y el modelo psicológico motivacional. Es decir, tenemos una gran cantidad de modelos desde los que nos podemos aproximar a estudiar la fatiga, lo cual ya eso nos complejiza en gran medida nuestra tarea, y eso a veces suele ser difícil. Uno de los modelos que apareció y que tuvo mucha importancia en un momento, pero que es difícil probarlo desde un experimento bien diseñado, es el modelo del gobernador central propuesto por Knox y su grupo de investigadores. Es muy interesante el modelo que ellos proponen, porque obviamente ellos proponen que no son los factores fisiológicos periféricos, ¿sí?, los que están asociados con
los posibles mecanismos o los potenciales mecanismos de la fatiga, sino que tienen que ver con factores centrales, es decir, el gobernador central, y estamos hablando de nuestro cerebro. Como decía, es un modelo que es difícil por las características que tiene de llevarlo o poder obtener evidencia a partir de un experimento bien diseñado, pero es un modelo que debemos tener en cuenta, porque tenemos de alguna manera ciertas pistas, ¿sí?, a partir de la evidencia empírica desarrollada mediante experimentos, de que eso puede ser de esa manera, y por lo tanto debemos tenerlo en cuenta. No se puede descartar por completo el modelo del gobernador central. De hecho, para el que le interese, hubo un debate muy grande acerca del gobernador central y los factores periféricos. En parte está publicado en el Journal of Applied Physiology, si no recuerdo mal. Y bueno, siempre están los extremistas, el que lleva todo al gobernador central y el que lleva todo a los efectos periféricos. A mí me gusta siempre adoptar el camino del medio y del equilibrio en las cosas y decir, bueno, hay cosas que funcionan de cada lado y tomar las cosas que pueden funcionar, sin llegar a ser un extremista de un modelo, porque tampoco sirve eso. El concepto tradicional de fatiga siempre se basó en la reducción en la producción de tensión muscular. De hecho, si se van al libro de Mosso, va a decir, la fatiga es una reducción en la producción de tensión muscular a partir de mecanismos neuromusculares. Se basa en la premisa de que existen límites fisiológicos que, al alcanzarlos, provocarán una cascada de eventos celulares que solo finaliza, o sea, que solo con la finalización de la actividad, ¿sí?, que produce la fatiga, se evitará un resultado catastrófico, es decir, lo que se llama teoría de la catástrofe en la fatiga, ¿sí? No obstante, ignora algunas de las funciones anatómicas y fisiológicas fundamentales que proveen de mecanismos de regulación positiva y negativa del esfuerzo físico, y por lo tanto es mucho más útil considerar a la fatiga como un proceso regulatorio que comienza con el esfuerzo físico y rara vez finaliza con el completo agotamiento o con una catástrofe celular irreversible. De hecho, yo concuerdo con quienes proponen que cuando se hace una prueba de esfuerzos, generalmente se dice una prueba de esfuerzo hasta el agotamiento voluntario o hasta la fatiga. Y este grupo de investigadores propone nombrar ese evento como un fallo momentáneo en la tarea, con el cual concuerdo, porque no es fatiga ni tampoco es agotamiento voluntario, es un fallo momentáneo en la tarea, que no es voluntario, obviamente, porque si fuera voluntario uno podría seguir, o podría haber una combinación de factores. De hecho, se puede hacer, y nosotros lo hemos hecho con algunos atletas, hacerlo correr una prueba de esfuerzo hasta el agotamiento, o sea, hasta el fallo momentáneo, donde no pudieron mantener la velocidad de carrera, paramos, descansaron 5 minutos y después corrieron 7 minutos a lo que fue la velocidad máxima alcanzada en el test previo. Quiere decir que si hubiera sido fatiga o como el concepto de catástrofe, ¿sí?, celular irreversible, no podría haber corrido a la velocidad que le pusimos durante por lo menos 7, 8 minutos. ¿Sí? Entonces, eso muestra de que la teoría de la catástrofe en relación con la fatiga no es adecuada para describir el fenómeno, ¿sí? Siempre en ciencia tenemos que hablar de qué es adecuado y qué no es adecuado para describir un fenómeno, no si es correcto o si está equivocado. El equivocado tiene una connotación bastante pesada, entonces prefiero hablar de adecuación de un modelo a describir un fenómeno, que es de hecho lo que se busca en la ciencia, no es describir ese fenómeno. Uno de estos puntos que puede estar asociados con la regulación de los mecanismos de la fatiga son un grupo de fibras aferentes que son las 3 y 4. ¿Sí? No estoy hablando, por ahí para aquellos que no están muy familiarizados, no estoy hablando de fibras musculares, sino estoy hablando de fibras nerviosas. ¿Sí? Este grupo de fibras aferentes 3 y 4 parece tener efectos regulatorios muy importantes. ¿Sí? Por ejemplo,
puede llegar a inhibir algunas motoneuronas y excitar otras, y reduce la facilitación, ¿sí? Reduciendo la tasa de disparo, ¿sí? E incrementando la inhibición sináptica. De hecho, a nivel muscular se sugiere que el incremento en la tasa de disparo de este grupo de fibras 3 y 4, recuerden que son fibras aferentes, ¿sí? Puede afectar el sistema sensorimotor, ¿sí? A partir de los efectos perceptuales y motores, como la reducción de la tasa de disparo, lo cual reduce el output muscular, y factores a nivel del sistema autonómico, es decir, a nivel cardiovascular y respiratorio. Y de hecho, existen trabajos, que los voy a mostrar ahora en un instante, que han mostrado esos efectos como inhibiendo, a partir de la inhibición parcial, de este grupo de fibras, ¿sí? La indicación es, si yo genero una inhibición, es decir, estas fibras 3 y 4 lo que hacen es sensar el ambiente muscular, ¿sí? A partir de, por ejemplo, estímulos como el ambiente metabólico, que pueden estimular dichas fibras. Esas fibras generan, por una parte, un aumento de a través del sistema parasimpático, perdón, no del parasimpático, del sistema autonómico, de los requerimientos de transporte de oxígeno, aumentando, ¿sí? El transporte de oxígeno hacia los músculos, lo cual es beneficioso para poder mantener determinado nivel, pero por otra parte provocando efectos a nivel neuromuscular. Es decir, genera una serie de mecanismos, y estamos hablando de factores periféricos, es decir, si todo fuera a partir de la teoría del gobernador central, esto no tendría efectos. Bueno, ¿qué es lo que se observó? Se le administró a un grupo de atletas, esto si bien es en ciclismo, por lo tanto hay que tener determinadas precauciones a la hora de llevarlo a la carrera, ¿no es cierto? Pero bueno, son los modelos que están publicados y que uno tiene que hacer referencia, y con lo cual uno puede hacer determinadas inferencias. Entonces, hicieron una prueba en donde se le administró Fenantil. El Fenantil es un fármaco que bloquea parcialmente las fibras 3 y 4. Cuando se administró este fármaco, fíjense que el tiempo hasta el agotamiento fue menor, ¿sí? Es decir, lo que hizo el bloqueo de este fármaco es justamente permitir que haya una mayor carga desde el modulador central, porque esto se ve acá con la electromiografía integrada, en donde la prueba con fentanil generó un mayor registro electromiográfico, a pesar de que los sujetos trabajaron menor tiempo hasta el agotamiento. Si esto era carga constante, igual fueron las dos pruebas. En cambio, cuando se utilizó placebo, los sujetos tuvieron mayor tiempo hasta el agotamiento, ¿sí? Con un menor registro electromiográfico. Es decir, por una parte está generando efectos a nivel neuromuscular, pero por otra parte genera efectos que tienen que ver con lo cardiorrespiratorio, ¿sí? Acá lo que tienen es la prueba con el fármaco, son los círculos blancos, y con el placebo es el círculo negro, ¿sí? Y fíjense que cuando bloqueé las fibras aferentes 3 y 4, hubo una menor respuesta ventilatoria, ¿sí? Con una menor ventilación, ¿sí? Esto es ventilación, con diferencias en el cociente entre ventilación y producción de dióxido de carbono, o equivalente ventilatorio para el dióxido de carbono, ¿sí? Modificaciones en la presión parcial del dióxido de carbono, inclusive en la frecuencia cardíaca. Fíjense que la frecuencia cardíaca en la prueba con el fármaco fue menor en comparación con la prueba sin el fármaco, o sea, con la prueba placebo. Quiere decir que estas fibras regulan, por una parte, lo neuromuscular, mientras que por otra parte están regulando el sistema autonómico y efectos cardiovasculares.
mejorando por un lado los efectos cardiovasculares y generando efectos tal vez no deseables a nivel del sistema neuromuscular. Es decir, cuando hablamos de fatiga, y no quiero seguir ahondando porque podría quedarme en esto, pero si, bueno, si a alguien le interesa lo podemos discutir en otro momento, pero si uno quiere hablar de fatiga tiene que tener en cuenta todos los mecanismos posibles, es decir, tenemos que hablar de sistemas complejos biológicos. No podemos definir un punto como el único factor posible dentro de la fatiga, es decir, tenemos que analizar qué ocurre a nivel celular, a nivel de la activación central, a partir de factores metabólicos, a partir de factores cardiovasculares, etcétera, etcétera, ¿sí? Y eso es muy importante tener en cuenta cuando uno analiza estas cosas. Pero lo que le mostraba básicamente era, para tener en cuenta que no solo podemos hablar de el comando central o el gobernador central, sino que tenemos que tener en cuenta que existen efectos, factores periféricos que van a estar afectando y regulando, ¿sí?, de alguna manera nuestras posibilidades. ¿Qué otros factores influencian las estrategias de carrera? Y pongo la pregunta, ¿todo está en el cerebro? Y justamente hago mención en que en lo que a la regulación del pacing se refiere, hay dos posturas muy antagónicas. Los brain centered, o sea, lo que todo pasa es por el cerebro, o los brainless, o sea, todo pasa, todo es periférico, ¿sí? Como dije anteriormente, tengo una postura un poco más equilibrada, no voy ni para un lado ni para el otro. Pero hay dos posturas muy importantes y hay dos líneas de investigación, que una se refiere a que todo viene por el cerebro y otro es todo periférico, ¿sí? Por ejemplo, este es un lindo trabajo de Sinclair Gibson, en donde ellos, en definitiva, lo que muestran es, cuando yo comienzo a hacer ejercicio, al inicio del ejercicio, ¿sí?, voy a tener una percepción del esfuerzo, vejez porque es Borg Scale, ¿sí?, una percepción del esfuerzo dada, una tasa respiratoria dada, una frecuencia cardíaca dada, ¿sí?, y eso va a generar mecanismos aferentes, ¿no es cierto?, que van a ir regulando. Como estoy al inicio de la carrera, me permite, como me siento bien, esos mecanismos aferentes me dicen está todo ok, por lo cual podés incrementar el ritmo de carrera. Entonces, en las primeras etapas del ritmo de carrera, lo que genero es un aumento, ¿sí?, de la tasa de trabajo y por lo tanto del pacing. En ese momento lo que ocurre es, voy a decir, bueno, aumentó la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Esto puede generar otra vez mecanismos aferentes que van a decir, mirá, tenés que bajar un poquito el ritmo, por lo cual el ritmo debe caer, ¿sí?, hasta cierto punto, y cuando estoy llegando al final, todos esos mecanismos, toda esa información aferente, ¿sí?, me dice que puedo explotar lo que me queda, ¿sí? Por eso se produce lo que se llama el endspurt o el sprint final, como quieran llamar, ¿sí? Y a partir de eso, de Koenig, el grupo de Foster, de Koenig, Sinclair Gibson, proponen lo que se llama Hazard Score. Hazard Score, ¿qué vendría a ser? Se calcula como el producto del esfuerzo percibido momentáneo y la fracción que queda del evento, ¿sí?, en el mismo punto. Es decir, si yo arranco, ¿no es cierto?, hago mi esfuerzo percibido, toma todas las señales fisiológicas que me están llegando, eso en definitiva genera el esfuerzo percibido, y y hago una predicción de cuánto me falta, ¿sí? Si veo que mi esfuerzo percibido es alto y me falta mucho, voy a bajar el ritmo, ¿sí? Y eso no es algo que se haga conscientemente, o sea, eso es inconsciente, por eso lo pongo aquí. Entonces, esa percepción del esfuerzo, conjuntamente con el valor predictivo de cuánto me queda de carrera, hace que pueda regular o se regule automáticamente el pacing. Es decir, mi esfuerzo percibido es bajo, ¿cuánto me queda de la carrera? Y me queda mucho, bueno,
puede aumentar y puede ser. Si en algún momento el esfuerzo percibido aumenta y mi predicción dice todavía me queda mucho, voy a seguir aumentando o bajando el ritmo de carrera. Si en algún punto me dice el esfuerzo percibido es de X magnitud, pero me queda poco, podré aumentar tal vez el ritmo de carrera, ¿sí? Entonces, esa predicción que estamos haciendo constantemente, conjuntamente con las diferentes pistas, por llamarlo de alguna manera, o señales fisiológicas, van haciendo un interjuego y van haciendo un modelo predictivo, ¿no es cierto?, que me permite de alguna manera poder regular el pacing. Claro que en individuos con mayor tiempo de entrenamiento, ¿sí?, y sobre todo con mayor participación en eventos competitivos, van a tener mejores posibilidades de realizar este mecanismo predictivo y por lo tanto de regular mucho mejor su pacing en comparación con atletas menos experimentados. ¿Sí? Es decir, teóricamente, al reducirse el hazard score hacia los momentos finales del evento, la regulación de la fatiga o la anticipación permitiría mayores velocidades de carrera. ¿Sí? Esa sería la idea del hazard score. Entonces, existe evidencia que sugiere que durante ejercicios de larga duración, la estrategia global de carrera podría estar mediada por mecanismos asociados a la prevención de fatiga prematura causada por el fallo de uno o más sistemas fisiológicos. Así, la estrategia de pacing resultante podría ser un marcador de la regulación fisiológica subyacente en la activación muscular a través de mecanismos anticipatorios que se basan en la información por retroalimentación enviada por diferentes sistemas fisiológicos, es decir, y por la experiencia previa. Es decir, es la teoría de la regulación del pacing a través de factores predictivos y de mecanismos reguladores como la percepción del esfuerzo. Sin embargo, evidencia de esto viene de algunos trabajos como este de Halperin, que es muy interesante, en donde si bien lo que se hizo acá fue hacer pacing a partir de flexiones de codo, y obviamente, otra vez, hay dificultades para trasladar esto a una prueba de carrera o de natación o lo que sea, pero de alguna manera nos da un panorama de qué puede estar ocurriendo, en donde hicieron 3 pruebas. Una de control, en donde se le dijo a los sujetos, ustedes tienen que realizar 12 contracciones musculares, contracciones voluntarias máximas. Es decir, en un dinamómico isocinótico se les pidió que realicen 12 contracciones voluntarias máximas. Y realizaron algunas mediciones, ¿sí? Por ejemplo, la producción de fuerza y algunas mediciones electromiográficas. Y después realizaron 2 pruebas. Una prueba que se le llamó desconocido, en donde no se les dijo cuántas contracciones tenían que hacer, o sea, cuántas repeticiones tenían que realizar, pero se los paró a las 12 repeticiones. Y después una prueba que se llamó prueba de engaño, en donde a los sujetos se les dijo que iban a hacer 6 repeticiones, nada más. Sin embargo, cuando llegaron a las 6 le pidieron que hagan más, ¿sí? Es decir, es como una prueba de engaño. ¿Y qué observaron? Si ustedes miran, tenemos la producción de fuerza, ¿sí?, que son estas curvas que están acá, en donde los triángulos negros son la prueba de engaño, lo que se llama donde le dijeron que iban a hacer 6 repeticiones y después les pidieron que hagan más. Después tenemos los círculos que son la prueba de control, ¿sí?, y los cuadrados que son lo desconocido, ¿sí?, la prueba que no le dijeron cuántas repeticiones que tenían que hacer. ¿Y qué se observa? Cuando la prueba fue desconocida, o sea, cuando no sabían cuántas repeticiones que iban a hacer, los sujetos se guardaron. Esto fue voluntario, es decir, se guardaron energía porque no sabían cuánto iban a hacer, no sabían si eran 10, 12, 15 o lo que sea, por lo tanto, la producción de fuerza durante toda la prueba fue menor, en comparación, por ejemplo, con el control, donde le dijeron que iban a hacer lo máximo, que iban a hacer 12. Y cuando fue de engaño, los sujetos no se guardaron, dijeron, son pocas, son 6, puedo hacer más fuerza. ¿Sí?
quiero aclarar que el orden de las pruebas fue aleatorizado, o sea, no es que primero hicieron la de control, después, sino que lo aleatorizaron justamente para evitar un problema de error. Entonces, en todos los casos se observa eso. Obviamente, hay diferencias significativas, estadísticamente significativas, con la prueba donde no conocían cuántas repeticiones iban a hacer, ¿sí? Y con el control no, porque se ve prácticamente dado por los desvíos estándar que tienen, esto no debe haber dado significativo, ¿sí? Y hacia el final de la prueba, lo mismo, hubo una mejora, ¿sí? En comparación con el pre. De todas maneras, siempre se ve una reducción en lo que sería el pacing, esto es, si bien son repeticiones, digo, de flexión de codo, de alguna manera lo que se quiere representar es el pacing, de hecho se llama Pacing Strategies, es el título del artículo, ¿sí? Y básicamente lo mismo podemos ver con el electromiograma, la tendencia es prácticamente la misma, ¿sí? Es decir, que cuando el sujeto conoce lo que va a pasar, genera automáticamente una estrategia mental de cómo va a hacer su prueba. Cuando no conoce, empieza a guardar energía. Por eso la diferencia entre un sujeto que tiene mucha experiencia competitiva y un sujeto que no la tiene, ¿sí? A pesar de que pueda haber condiciones similares fisiológicas y de entrenamiento, ¿sí? La experiencia competitiva muestra que es muy importante a la hora de regular el pacing. Obviamente que hay casos particulares, ¿no? Que salen de esto. Millet, a partir de esto y de la fatiga neuromuscular en relación con las estrategias, por ejemplo en ultramaratones, propone un modelo en donde él indica, dice, bueno, tenemos todos mecanismos de retroalimentación, fatiga periférica, ¿sí? Mecanismos de feed forward, etcétera, etcétera, que van generando un incremento, ¿sí? En el llenado. Esto sería como un tanque, ¿no es cierto? El problema es que esto no está en colores, pero básicamente sería como un semáforo, en donde nuestra percepción del esfuerzo está en un lugar cómodo y por lo cual yo puedo generar una velocidad de carrera o una potencia, una producción de potencia determinada. A medida que todos los mecanismos de feedback y feed forward van incrementando esa sensación o ese esfuerzo percibido, ¿sí? Puede llegar el punto donde se alcanza cierto límite y por lo tanto, ¿sí? Va a o van a empezar las señales para que se reduzca, ¿sí? La tasa de esfuerzo, porque me lo están generando todos los mecanismos de retroalimentación, me están diciendo que tengo que llegar a un punto, y si se alcanza un punto que se llama, o le llamó seguridad, reserva de seguridad, tengo que parar, ¿sí? Porque mis mecanismos me dicen tenés que parar porque después, que si sigo vas a tener problemas, ¿sí? Obviamente yo lo estoy diciendo como si fuera un cuento, pero no es así, ¿no es cierto? Y obviamente tenemos respuestas afectivas y negativas frente al esfuerzo. Es decir, si nosotros tenemos, por ejemplo, la intensidad del ejercicio, que va a estar asociada con el gasto energético, y esto va a estar asociado con respuestas fisiológicas, ¿sí? Y obviamente que van a modular, por lo que vimos anteriormente, factores a nivel del sistema nervioso central y que van a regular el drive neural, que es el que regula la intensidad del ejercicio, ¿sí? En base a la diferencia entre respuestas afectivas negativas y respuestas afectivas positivas, tenemos lo que se llama la carga afectiva. Y la diferencia entre el nivel de aceptación de la carga afectiva y la carga afectiva, ¿sí? Nos va a permitir o no seleccionar una intensidad mayor. Si nos permite, porque estas diferencias así lo sugieren, ¿sí? Este es un mecanismo interno, ¿no es cierto? Voy a afectar el control voluntario, aumentar el drive neural y por lo tanto voy a aumentar la intensidad de ejercicio. Por lo tanto, lo que vemos acá es que existen tanto factores que tienen que ver con lo fisiológico como factores asociados con lo psicológico, ¿sí?
Es decir, si ustedes se fijan acá, esta es una figura compleja, pero les dejo la referencia por si quieren leer el artículo completo, que es muy interesante, en donde hay diferentes mecanismos a nivel de las estructuras psicológicas, en donde, por ejemplo, puede estar incluido cuestiones comportamentales, feedback visual, la atención, que van a afectar el comando motor, ¿sí? Y ese comando motor va a tener un feedback que puede afectar y generar mecanismos de retroalimentación que van a afectar, obviamente, las estrategias de pacing. Y eso, además, con una serie de factores que van a estar entre diferentes áreas del cerebro, ¿sí? Que van a generar modificaciones en nuestro comportamiento, ¿sí? Entonces, básicamente lo que vemos es que, por un lado, factores que tienen que ver directamente con lo fisiológico y factores que tienen que ver directamente con lo psicológico son los que afectan las diferentes estrategias de pacing que se pueden adoptar durante una carrera. ¿Puede haber otros factores que regulen las estrategias de pacing? Bueno, básicamente, hablamos de lo neuromuscular y por lo tanto cuando hablamos de neuromuscular podemos ya pensar de que la fuerza va a ser un factor determinante en el rendimiento en carreras de media y larga duración, ¿sí? De hecho, esta es una gráfica publicada por Betty, pero está basada en trabajo de Pavolainen, si no recuerdo mal, del 99, Journal of Applied Physiology, en donde mostraban que el entrenamiento de fuerza, ¿sí? Independientemente de cuál fuera, iba a afectar de alguna manera y sobre todo, ¿sí? Lo que es la economía de carrera, es decir, me iba a hacer más eficiente y por lo tanto iba a influir o afectar, ¿sí? Lo que tiene que ver con el ritmo de carrera. Y de hecho, obviamente, cuando uno mira todos los factores que tienen asociados a la economía de carrera, ¿sí? Se ve que el entrenamiento de la fuerza, por un lado, por ejemplo, el entrenamiento pliométrico, el entrenamiento con sobrecarga, la fase de entrenamiento, entrenamiento de velocidad, interválico, etcétera, etcétera. Y por otro lado, factores que están asociados a las adaptaciones a ese tipo de entrenamiento, como por ejemplo el almacenamiento de energía elástica o factores mecánicos, van a afectar la economía de carrera. Y como van a afectar la economía de carrera, es decir, voy a ser más eficiente, voy a poder ahorrar más energía. Si yo soy eficiente utilizando la energía y por lo tanto puedo hacer un ahorro, ¿sí? De mis reservas energéticas, podré regular mejor mis estrategias de pacing, ¿sí? O sea, mis estrategias de ritmo de carrera y por lo tanto hacer o correr a mayores velocidades en determinadas partes, ¿sí? Pavolainen en el 99 estableció o sugirió que la capacidad para producir fuerza rápidamente es uno de los factores más importantes para el rendimiento en 10 km. Sinet observaron o reportaron que el tiempo de sprint en 50 metros y 300 metros, el salto horizontal triple y la altura y potencia del salto con contramovimiento y el salto, el squat jump, así como también variables antropométricas, lograron explicar el 78% de la varianza en 10 kilómetros, es decir, del rendimiento en 10 kilómetros, la variabilidad de resultados estaba explicado aproximadamente por esas variables, ¿sí? Bertuzzi, en 2014, reportaron que, por ejemplo, la percepción del esfuerzo explicó un 72% de la varianza en los 400 metros iniciales de una prueba de 10 km. Es decir, fíjense cómo lo que mencionamos anteriormente aparece en otros diseños de investigación, ¿sí? En donde, ok, el esfuerzo percibido, dependiendo del esfuerzo percibido, lo puedo realizar mejor o menor, puedo aplicar un pacing más rápido o menos rápido, ¿sí? Porque justamente esos mecanismos asociados con el esfuerzo percibido me permiten
generar o utilizar velocidades de carrera más o menos rápidas. La parte media de la prueba de 10 kilómetros, que fue de los 400 a los 9.600 metros, ¿sí? Explicaron el 80% de la varianza con la velocidad máxima, no es la VAM particularmente, o la velocidad del VO2 máximo por particularidades del test. Para hablar de velocidad del VO2 máximo, el test que uno usa tiene que tener una determinada característica, si no se usa o sugieren usar velocidad máxima del test, por eso está como Smax y no como velocidad del VO2 máximo. La velocidad máxima, el VO2 máximo y la fuerza en una RM, también esto tomado en comillas, a mí el término fuerza en una RM no me gusta demasiado, pero lo vamos a dejar ahí. La fuerza en una RM sí explicó el 80% de la varianza en esta parte. Y la varianza en los 400 metros finales estuvo explicada por la velocidad máxima del test. Y acuérdense que la velocidad máxima del test implica tanto factores metabólicos como neuromusculares, o sea, combina en un solo resultado ambos factores, ¿sí? Ahora, un potencial, como dijimos, un factor potencial en la relación entre fatiga y pacing o ritmo de carrera puede ser el perfil neuromuscular de los atletas. Y se ha reportado que después de un test de carrera, por ejemplo, hasta el agotamiento, corredores entrenados en pruebas de fondo experimentaron un incremento en el salto con contramovimiento, que puede estar asociado a la coexistencia entre lo que se llama potenciación posactivación y fatiga dentro del músculo. ¿Sí? Y esto sugiere que la respuesta de potenciación posactivación luego de ejercicios de carrera es específica de atletas de endurance entrenados. Entonces, a partir de una revisión que publicamos en el 2018 buscando cuáles eran los posibles efectos de la potenciación posactivación en atletas de endurance, sugerimos que a medida que las necesidades de fuerza, o sea, por eso pusimos área bajo la curva de la relación fuerza-tiempo, ¿sí? Las necesidades de fuerza por unidad de tiempo, a medida que yo voy estableciendo una velocidad de carrera, pueden generar hasta cierto punto potenciación posactivación, lo cual podría influenciar la velocidad o el ritmo de carrera, a partir de diferentes mecanismos, sí, que obviamente están relacionados con la fosforilación de cadenas livianas regulatorias de miosina, ¿sí? Y eso obviamente mediante la regulación de fosfatasas y quinasas a nivel celular, que tiene que ver con el aumento de la sensibilidad al calcio y por lo tanto generan contracciones fibrilares más potentes. ¿No es cierto? Entonces, como decía, por un lado, esa relación entre la fuerza por unidad de tiempo en una carrera y la fatiga, ¿sí? Puede llegar a un punto en donde, obviamente, si se cruzan, lo que estoy haciendo es que los mecanismos de fatiga van a prevalecer sobre los de potenciación posactivación y por lo tanto mi ritmo de carrera tendría que bajar. ¿Sí? ¿Cuáles son las posibles influencias? Bueno, el nivel de rendimiento, ya que Pavolainen observó que, por ejemplo, atletas de mayor rendimiento, ¿sí?, versus atletas de menor rendimiento tenían similares alteraciones neuromusculares, ¿sí?, pero los atletas de mayor rendimiento tuvieron menores tiempos de contacto durante 5 y 10 km. Y por otro lado, Lima Silva sugirió que había diferencias en las estrategias de pacing entre individuos entrenados o de mayor rendimiento y menor rendimiento, ¿sí? Y esto podía estar asociado con la potenciación por ejemplo, del salto vertical, que es una cosa que se puede medir, ¿no es cierto? Y eso estaría asociado con la maximización de la potenciación posactivación a baja frecuencia de disparo, ¿sí?, por aumento de la sensibilidad al calcio, por menor fatiga, intensidad de su máxima. Recuerde que hay una relación entre fatiga y potenciación posactivación dentro del músculo, por fosforilación de las cadenas livianas regulatorias de miosina, ¿sí?
y eso hace que haya un mejor balance entre potenciación y fatiga, y por lo tanto, como una mayor resistencia a la fatiga en las fibras lentas, tengamos un mejor rendimiento de carrera. Nosotros, para observar o tratar de hacer alguna inferencia de si existía o no alguna relación entre la potenciación posactivación en atletas de endurance, y si tomamos un grupo de corredores de media maratón y los hicimos correr 30 kilómetros. Y esto tiene una explicación. Los atletas de media maratón obviamente están acostumbrados a correr 21 kilómetros. ¿Sí? Queríamos ver qué pasaba si los llevábamos más allá de ellos. O sea, ellos estaban acostumbrados, hacían entrenamientos largos, pero no hacían un gran volumen de entrenamiento largo. Y queríamos ver qué pasaba. Entonces, ¿cómo fue el diseño? Básicamente hicimos una familiarización, ¿sí? Calculamos la VAM, usamos el test de la Universidad de Montreal, ¿sí? Hicimos familiarización con el CMJ, porque era lo que íbamos a utilizar para tratar de observar potenciación posactivación. Tal vez lo ideal hubiera sido usar un dinamómetro isocinético, pero no había forma de llevar el dinamómetro estaba en el segundo piso del laboratorio y no había forma de bajarlo a la pista. En realidad no fue en la pista los 30 kilómetros, sino que fue un circuito interno de la universidad, ¿sí? Y entonces hacíamos bloques de 5 kilómetros, y a los 5 kilómetros evaluamos diferentes cosas, como por ejemplo el esfuerzo percibido, el lactato y el CMJ, ¿sí? Y eso cada 5 kilómetros, y hacíamos además monitoreamiento de la velocidad y la frecuencia cardíaca. Observamos fue, básicamente, que si observan la velocidad sigue el patrón que mostramos casi para todas las pruebas de endurance, ¿sí? Con una caída significativa justo en el bloque de 5 kilómetros. O sea, hasta los 20 kilómetros hubo caída de la velocidad, pero no fue significativa. Al kilómetro 25 hubo una caída de la velocidad. Sin embargo, en el kilómetro 25 y en todos los anteriores, el CMJ se fue incrementando. Hasta aquí el arroba que tiene arriba significa que es diferente del pre, ¿sí? Pero en este caso, este salto fue mayor que el de los 20 kilómetros. Entonces, lo que propusimos nosotros, o lo que en base a la literatura que teníamos, es que justamente esa potenciación que se produce en el salto vertical está asociado con el balance, potenciación y fatiga dentro de lo que es el músculo, y lo que genera la potenciación es un efecto protector para evitar mayores caídas en la velocidad de carrera. ¿Sí? Fíjense que los valores de lactato sanguíneo se incrementaron, pero no pasaron los 4 milimoles, un poquito más de 4 milimoles, algunos un poquito más altos, llegaron a un poquito más de 6, pero no estuvieron por ahí, o sea que lactato no fue causa de algún efecto deleterio, y el esfuerzo percibido se fue incrementando paulatinamente, pero alcanzó significación ¿cuándo? En los 20, 25 y 30 kilómetros. O sea, justamente en el momento que se produce potenciación y los efectos de la fatiga son más importantes, pareciera que aparece la potenciación posactivación y podría generar algún efecto regulatorio. Bueno, la tabla la voy a pasar debido a que me llevaría tiempo explicarla y no tengo tiempo, pero lo que se observa son correlaciones entre el esfuerzo percibido y la velocidad en cada uno de los splits, y siempre son correlaciones negativas, es decir, menor esfuerzo percibido, mayor velocidad, ¿sí? O sea, menor esfuerzo percibido a los 5 kilómetros, mayor velocidad a los 15. Eso tiene que ver con los mecanismos de regulación del pacing que expliqué anteriormente y que podríamos hablar del hazard score, ¿sí? Bueno, voy a pasar. Por otro lado, hicimos otro estudio para ver si podíamos utilizar factores neuromusculares como predictores del rendimiento en 10 km. También, debido a la falta de tiempo, lo voy a pasar un poco rápido, pero si a alguien le interesa, le puedo facilitar los datos.
en donde, bueno, realizamos diferentes mediciones, composición corporal, hicimos test, realizamos test con encoder porque nos interesaba más que valorar la fuerza en un RM, como se había hecho en estudios anteriores, utilizar la velocidad, la carga, con una velocidad, la carga a 1 metro por segundo. Entonces lo que tratamos de determinar es la carga a 1 metro por segundo, tanto en media sentadilla como en el salto con carga, ¿sí? Siguiendo ya protocolos preestablecidos. Y después hicimos una sesión para valorar potenciación posactivación, en donde los individuos hicieron un test de 30 minutos al 70% de la frecuencia cardíaca de reserva, ¿sí? Y una tercera sesión donde los sujetos hicieron una prueba de 10 kilómetros y evaluamos el salto antes y después de la prueba, ¿sí? Y si ustedes se observan, acá tienen los resultados de la velocidad. No puse la del grupo total porque no tiene demasiado sentido. Aquí tienen los dos grupos. Uno es, en color rosa, es de los que nosotros determinamos como grupo de bajo rendimiento. Esto, insisto, lo hicimos con un análisis que se llama de cluster, en donde utilizamos la velocidad, el tiempo final del test para agrupar, ¿sí? Los sujetos. Entonces eso nos permitía hacer un análisis un poco más objetivo que decir utilizar la mediana, por ejemplo, para dividir la muestra. Entonces, lo que observamos es que aquellos individuos con mejor rendimiento tenían una estrategia de pacing bastante más constante, ¿sí? Aunque eran similares en cuanto a la pendiente de la recta de reducción de velocidad entre los dos individuos, con un endspurt final, con frecuencias cardíacas que se incrementaban a lo largo de la prueba. Bueno, insisto, la falta de tiempo hace que no pueda explayarme demasiado, pero lo que voy es que pudimos predecir casi el 99% de la varianza en los 10 km a partir de utilizar en el grupo de alto rendimiento, utilizando variables como la velocidad máxima de carrera, la carga en el salto, perdón, la fuerza pico en el salto con carga, la frecuencia cardíaca media y el coeficiente de variación. ¿Sí? Después, bueno, dejo acá para que lo vean, ¿sí? Mientras que en el grupo de bajo rendimiento pudimos explicar la varianza, ¿sí? En la carrera con una menor, con otras variables en donde no aparecían las variables neuromusculares. Y de hecho lo que apareció muy consistentemente en el grupo de bajo rendimiento fue las diferencias en la velocidad excéntrica durante los saltos, sobre todo entre el pre y post carrera, por lo cual parecería indicar que en los sujetos de bajo rendimiento la fase excéntrica o la sobrecarga que genera la misma prueba podría ir provocando reducciones progresivas en el rendimiento, ¿sí? Debido a la sobrecarga excéntrica que pueden tener. Lo que hicimos es tratar de hacer modelos inclusive un poco con menores variables y observamos que en el grupo de mayor rendimiento, ¿sí? Pudimos predecir el tiempo en 10 km utilizando la velocidad máxima, ¿sí? del test progresivo, el pico de fuerza en el salto con contramovimiento y la carga en el ejercicio de media sentadilla. Es decir, usamos no solo variables, la velocidad máxima en un test progresivo, que ya dijimos que tiene incluida variables neuromusculares, ¿sí? Y variables metabólicas, sino además de propias variables neuromusculares que nos permitieron predecir el tiempo en 10 km. Pero interesantemente, observamos, esto tal vez fue algo lo más sorprendente de los hallazgos que tuvimos, es que separamos también la muestra entre un grupo que mostró potenciación posactivación y un grupo que no mostró potenciación posactivación, y lo que observamos fue que el grupo que potenció, que mostró potenciación posactivación,
tuvo los últimos 400 metros más rápido, ¿sí? Una velocidad mayor a lo largo de los 10 km y menores valores de esfuerzo percibido durante toda la prueba. Por lo tanto, podría ser o podría respaldar nuestros hallazgos previos de que la potenciación posactivación podría estar asociada con mecanismos reguladores de las estrategias de pacing. En definitiva, ¿sí? El pacing es el resultado de la capacidad del atleta para mantener la mayor producción de potencia o velocidad durante la competición. Las estrategias de pacing tienen como objetivo atenuar el desarrollo de la fatiga y por lo tanto la reducción de la tasa de trabajo, y esto último parece estar regulado por un complejo interjuego de factores fisiológicos y psicológicos que modulan diversas variables, entre las que se destacan, por ejemplo, la percepción del esfuerzo, la fuerza muscular y la economía de carrera, el metabolismo, las aferencias de tipo 3 y 4 y la potenciación posactivación. Ahora sí, con esto termino y bueno, gracias por la atención y disculpas por haberme tal vez pasado un poquito Gracias, con el Sebastián. tiempo. Se nota la pasión